presencia he venido a escucharte. Háblame y lléname de tu espíritu, Señor. Es en tu presencia donde encuentro mi refugio, donde vengo a adorarte. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 20 y 21. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Interesante, hermanos, estos dos versículos cortos, hermanos, pero con una gran enseñanza. El tema que voy a compartir con ustedes le he titulado Vasos de Honra. ¿Qué tipo de vasos somos nosotros, hermanos? Somos vasos de honra en las manos de Dios. Somos vasos que Dios utiliza para su gloria, hermanos, o somos otro tipo de vasos. En esto vamos a estar meditando en esta oportunidad. En este caso, los vasos de oro y los vasos de plata representan a los cristianos, hermanos, a aquellos que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. Los vasos de oro y de plata nos representan a todos aquellos que hemos creído fielmente en nuestro Señor Jesucristo. Esos son los vasos de oro y los vasos de plata. ¿Y a quiénes representa entonces los vasos de madera y los vasos de barro? ¿A quiénes representa? Están también en la casa. ¿Y saben quiénes son ellos, hermanos? Estos representan, hermanos, a aquellos que juegan a ser cristianos, hermanos, a malos o a falsos cristianos. Note, hermanos, que los dos vasos, tanto los de honra y los de deshonra, están en la misma casa. Y también, hermanos, en la iglesia hay vasos de honra, pero también pueden haber vasos de deshonra. Hay vasos que son para la gloria de Dios, pero hay vasos, hermanos, que en lugar de dar la gloria a Dios, deshonran a Dios. Y estos vasos de barro, estos vasos de deshonra son falsos cristianos, son personas que únicamente están jugando a ser cristianos. Así que esto es lo que representa tanto la casa grande, los vasos de oro de honra y los vasos de deshonra, que son los vasos de madera. Y todos están en la misma casa, todos están en la iglesia. Por eso, hermanos, la pregunta es: ¿qué tipo de vaso somos nosotros? ¿Qué tipo de vaso es usted? Mire qué interesante que todos están en el mismo lugar. Todos están en el mismo lugar. Por eso en otras ocasiones me he referido, hermanos, en que no todo, hermanos, como dice el dicho, no todo lo que brilla, ¿cómo se completa, verdad? No todo lo que brilla es oro. Y qué fácil que somos de engañar nosotros, ¿verdad? Le han engañado a usted ofreciéndole algo, haciéndolo pasar como oro y no es oro, hermanos. Qué fácil que es engañar. No todo lo que brilla es oro. Y en este caso, hermanos, no todo el que está dentro o acá en la iglesia, no todo, hermanos, es un verdadero cristiano. Unos son vasos de honra y otros son vasos de deshonra. Veamos, hermanos, vamos a desarrollar primero los vasos de deshonra, los vasos de barro, los vasos de madera. Los vasos de usos viles, hermanos, los vasos de deshonra no son verdaderos creyentes, hermanos. Estos son actores, no son cristianos. Solamente están actuando, solamente se están haciendo pasar por cristianos, pero la verdad, hermanos, es que no son cristianos. No son cristianos, pueden hacerse pasar como cristianos, pero no son cristianos. En la iglesia, hermanos, puede haber una apariencia de hombre honesto, de mujer honesta. En la iglesia, hermanos, puede tener impresionados a todos por su servicio, por lo que hace, por cómo trata a
a los demás, hermanos, y parece, hermanos, un cristiano ejemplar, pareciera un cristiano intachable cuando viene a la congregación, pero el problema, hermanos, fuera de la congregación. Hay una transformación completa, hermanos. Aquel cristiano, aquel hermano intachable, aquel hermano ejemplar, a quienes muchos admiran o algunos admiran dentro de la iglesia, cuando sale de la iglesia, hermanos, cómo es en casa, cómo es en el trabajo, cómo es en la escuela, cómo es con sus amigos, con sus compañeros, con sus vecinos, cómo es, hermano. Hay una transformación completa. Hay un cambio radical, hermano, porque cuando viene a la iglesia es únicamente una apariencia, está jugando a ser cristiano, pero cuando sale, hermanos, se revela lo que realmente es aquella persona. Están aquí, pueden venir a la congregación, pero no son verdaderos cristianos. ¿Cómo es su comportamiento allá afuera? ¿Cómo es su conducta allá en la calle, hermanos? ¿Cómo es su comportamiento allá en la casa? ¿Cómo es toda esa conducta, hermanos? Es igual cuando está aquí en la congregación. El mismo comportamiento que tiene aquí en la iglesia es el mismo que tiene allá en el trabajo. El mismo comportamiento que tiene aquí a la congregación es el mismo que tiene allá con sus compañeros de trabajo, con sus compañeros de escuela, con sus compañeros de universidad. Es el mismo, hermanos. Lamentablemente, para estos vasos de usos viles no es el mismo comportamiento que tienen en la congregación al que tienen allá fuera. Cuando salen de aquí, se quitan la máscara de cristiano y se revela lo que verdaderamente son. Pueden ser, hermanos, incluso buenos servidores. Pueden ser, hermanos, incluso buenos y excelentes predicadores. Puede ser una hermana que siempre está dispuesta para ayudar y para servir y que no rompe, hermanos, un vaso, no rompe un plato en la congregación, y su servicio, hermanos, es admirable, y su forma de dirigir es admirable, y su forma de predicar, hermanos, qué impactante que es. Pero todo eso, hermanos, es solamente una apariencia, hermano. Estos son los vasos de usos viles, son los vasos de deshonra. Pero como esa apariencia, hermanos, aunque estén sirviendo al Señor, aunque estén dispuestos y sean admirados e impresionen a los otros hermanos o a otras personas en la congregación, aunque esté, hermanos, sirviendo, su servicio, hermanos, es deshonroso delante de Dios. Mira, hermanos, aunque estemos predicando, hermanos, pero como somos falsos cristianos, pero como solamente es una apariencia, esa predicación, ese estudio, esa dirección de canto, ese servicio que se hace delante del Señor, ¿sabe qué es? Desagradable delante de Dios. Esos son vasos de deshonra, esos son vasos de barro y de madera. Veamos ahí unos versículos anteriores, hermanos. Veamos en el versículo 17 y versículo 18, ahí mismo donde estamos, ¿no? En el versículo 17 y versículo 18 dice: y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Aquí el apóstol está tomando el ejemplo de dos personajes que estaban allá dentro de la congregación, y no solamente estaban dentro de la congregación, sino que ellos estaban enseñando también. Estos eran hermanos activos que se dedicaban a enseñar, que se dedicaban, hermanos, tal vez a ir de casa en casa y estudiar con los hermanos. Estos no eran hermanos o hombres que llegaban a la iglesia, se sentaban y se quedaban con las piernas y los brazos cruzados viendo todo lo que pasaba. No,
eran 2 personas activas dentro de la congregación. Y ellos estaban enseñando, aquí dice una vez más en el versículo 18, que se desviaron de la verdad. Y ellos dicen actualmente, en el presente, cuando Pablo está escribiendo esto, dice, ellos enseñan, ellos dicen que la resurrección ya se efectuó y trastornan. Cuando dice trastornan, quiere decir que ellos siguen enseñando, siguen predicando, y ellos estaban sirviendo allá. Pero ¿qué pasó con ellos, hermanos? Estaban totalmente desviados de la verdad. ¿Estaban trabajando? ¿Estaban sirviendo? Sí. Pero ¿cómo era su servicio delante de Dios, hermanos? ¿Cómo era su servicio? ¿Cómo era lo que hacían ellos allá delante del Señor? Era deshonroso, hermano. Porque lo que estaban haciendo ellos era totalmente diferente a lo que realmente nuestro Señor Jesucristo había enseñado en su evangelio. Estaban enseñando otras cosas. Eran vasos que estaban siendo utilizados, pero eran de deshonra. Por lo tanto, una vez más, hermanos, preguntémonos qué tipo de vasos somos nosotros. ¿Somos vasos de honra o somos vasos de deshonra, hermano? ¿De qué manera nosotros estamos activando dentro de la iglesia nuestro trabajo, nuestra acción, nuestro ánimo dentro de la iglesia? ¿Es recibido bien delante del Señor o Dios, hermanos, lo rechaza? Entonces tenemos que meditar en eso. Pero hay algo importante, hermanos, porque como ya hemos dicho, dentro de este lugar y dentro de muchos lugares puede que no solamente haya vasos de honra, sino que también haya vasos de deshonra. Pero sabe, hermanos, veamos qué dice el versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Qué dice aquí, hermano? ¿Sabe qué es lo que dice acá? Que Dios conoce a los que verdaderamente son de Él. Dios conoce, hermanos, quienes verdaderamente le pertenecen, hermanos. En la iglesia hay todo tipo de personas, todo tipo de hombres, todo tipo de mujeres, hermanos, todo tipo de jóvenes. En la congregación hay de todo, hermanos. ¿Y sabe qué, hermanos? Lo impresionante de esto, que en la iglesia hay toda clase de personas y nos podemos engañar, ¿verdad? Nos podemos engañar, pero ¿sabe a quién no podemos engañar, hermanos? Dios conoce quién verdaderamente es de Él. Dios sabe perfectamente quiénes están jugando a ser cristianos, hermanos. Dios sabe quiénes verdaderamente han creído en Él. Dios lo conoce, hermanos. Él sabe y Él conoce quiénes son suyos. Veamos unos versículos, hermanos, allá en el Evangelio de Mateo, capítulo 7. Mateo, capítulo 7, no pierda ahí donde estamos. Pero qué interesante, hermanos, lo que vamos a leer en este momento, porque como he dicho, hermanos, en la iglesia hay todo tipo de personas, y como vimos también, Himeneo y Fileto eran hombres que parecieran que eran personas que estaban activando y trabajaban, no se podían quedar quietos en la iglesia, que estaban buscando siempre qué hacer y se dedicaban a enseñar. Pero mire qué dice la palabra del Señor, Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé. ¿Qué va a declarar el Señor, hermanos? Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad.
Pero Señor, ¿no te acuerdas, Señor, que yo era una hermana, que yo no faltaba a los servicios y yo estaba siempre dispuesta a todas las cosas que había en la iglesia, a todos los programas, a todas las reuniones, Señor? Yo estaba siempre allá en la reunión. Pero Señor, ¿tú no te acuerdas que yo todos los domingos predicaba en la congregación? Todos los domingos servía en la congregación, dirigía alabanza, estaba dispuesta siempre a abrir las puertas y a recibir a los hermanos, a las hermanas, a las visitas. Siempre, Señor, yo estuve allá en la congregación, yo trabajaba, yo hacía esto, Señor. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible, Señor, que yo quede por fuera? Y la respuesta del Señor es: sí, tú trabajabas, tú servías, tú predicabas, tú enseñabas, tú dirigías, sí. Tú estabas dispuesto y dispuesta, sí, pero ¿sabes qué? Nunca fuiste sincero. Nunca tuviste un verdadero arrepentimiento. Eras alguien dentro de la congregación, pero allá afuera eras otra persona. Tenías una forma de ser en la iglesia, allá delante de los hermanos, pero allá donde los hermanos no te veían, eras totalmente diferente. Nunca fuiste un verdadero discípulo. Nunca tuviste una verdadera transformación. En aquel día dirá el Señor: apartaos de mí, hacedores de maldad. Personas, hermanos, que están acá, pero su fe, hermanos, no es genuina, hermanos. Su fe no es una fe verdadera, hermanos. Su fe, más bien, están teniendo una fe fingida, hermanos. Están fingiendo tener fe. Están fingiendo ser cristianos. Ustedes saben, ustedes ven todo lo que sale en la televisión, hermanos, todas las películas, los programas que salen. ¿Ustedes creen que cada persona que sale en las películas, esos son ellos, lo que usted ve en las películas, hermanos? Ellos son actores, hermanos. Ellos están actuando. Ellos son otra cosa fuera, detrás de cámara. Son totalmente diferentes, hermanos. Y lo mismo sucede en muchas personas que únicamente están actuando, únicamente están jugando a ser cristianos, personas con una fe fingida, hermano. Pero Dios conoce, hermanos, lo más íntimo de nosotros. Dios sabe quiénes le están honrando y Dios sabe quiénes le están deshonrando. Dios sabe, hermanos, cuidando a la hermana, el hermanito que estaba viendo, trapeando allá, limpiando los baños. Cuidado, hermanos, Dios se agrada, honran a Dios. Cuidado, hermanos, aquellos que estamos acá adelante sirviendo y predicando, deshonramos a Dios, hermanos. Eso puede suceder, hermanos. Eso es, hermanos, lo que dice la palabra del Señor acá. Dios nos conoce. En Juan capítulo 2, versículo 23, mire qué interesante, hermanos, lo que dice aquí la palabra del Señor. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre. Miren, hermanos, qué interesante, no pierda este detalle, hermano. Una vez más. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre. ¿Cuántos creyeron? Dice, muchos. ¿Qué hicieron aquellas muchas personas? Creyeron, pero sigue diciendo, viendo las señales que hacían. Pero Jesús mismo, versículo 24, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, porque él sabía lo que había en él, hombre. ¿Entiende este pasaje, hermanos? ¿Entendemos este pasaje? Muchos creían cuando veían los milagros, cuando veían las cosas que el Señor hacía. Muchos creían e iban detrás del Señor Jesucristo. ¡Qué multitudes iban detrás del Señor Jesucristo, hermanos!
Pero ¿qué dice aquí, hermanos? Pero Jesucristo no se fiaba de ellos. ¿Por qué Jesucristo no se fiaba de ellos, hermanos? Porque había una gran multitud, pero entre esa multitud, hermanos, había personas que sí tenían una fe genuina, pero habían otros que habían creído, pero ¿sabe? Su interés eran otras cosas, hermanos. No era Cristo. Muchas de esas personas no vienen con la fe puesta en el Señor Jesucristo, vienen con otras intenciones. Y por eso Jesús dice, no se fiaba. ¿Por qué dice? Porque conocía a todos. Jesús nos conoce a todos, hermanos. Jesús le conoce a usted. Jesús sabe así como usted es aquí, usted sabe cómo es fuera de aquí. Amén, hermanos. Jesús nos conoce a todos y Él no tiene necesidad de que nadie le diga, Señor, tú vieras a mi mamá, aquí es una cosa, Señor, en la iglesia, pero allá, en la casa, Señor, allá cuando está con la gente, con las vecinas, ay, Señor, aquí es santa, aquí, hermanos, no le arranca un pelo ni a un gato, pero allá, y ay, Dios, Señor, vieras allá, se la pasa chismoseando. Se la pasa hablando de las hermanas, de los hermanos, que la hermana aquí, que la hermana allá, pero en la iglesia. Mi papá, tú, Señor, no conoces al hermano, tú conocieras al hermano, yo porque sé cómo es el hermano. ¿Tiene el Señor necesidad de que nosotros le digamos cómo es usted, hermano? ¿Tiene necesidad el Señor de que usted le diga cómo soy yo, hermano? El Señor nos conoce perfectamente. El Señor le conoce a usted, hermano. El Señor conoce lo más íntimo de nuestros pensamientos, hermanos. Él nos conoce. Y Dios no se va a equivocar, hermanos. A Dios no podemos confundirlo, hermanos. En aquel día el Señor va a dar a todos y a cada uno lo que se merece, hermanos. Y no se va a equivocar. Por eso leímos en Mateo capítulo 7, pero Señor, yo hacía esto, yo hacía lo otro, te equivocaste, me confundiste, que se parecía a mí, Señor. Es que era mi familiar, sí, pero no era yo. El Señor, hermanos, puede equivocarse en aquel día. No, hermanos, Él no se va a equivocar. Él nos va a dar tal cual nosotros merecemos. Si somos fieles, Él nos va a dar, hermanos, de su gracia, de su misericordia. Pero si nosotros estamos jugando a ser cristianos, estamos solamente aparentando, el Señor nos va a dar lo que merecemos. Apartaos de mí, no los conozco, hacedores de maldad. Él no se va a confundir, hermanos. Y como dice el libro de Gálatas, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Entendemos, hermanos, cómo son los vasos deshonrosos, hermanos, deshonra. Entendemos, hermanos, quiénes son aquellos vasos que deshonran, aquellos vasos de usos viles. Entendemos, hermanos. Son aquellos que solamente son de apariencia, que están jugando a ser cristianos, que no lo son, hermanos. No lo son. Están aquí, sí, pero no lo son. Dice, creo que el apóstol Juan, dice, estaban con nosotros, pero ¿qué dice? Pero no eran de nosotros. No eran de nosotros. Están solamente jugando. Dios nos libre, hermanos. Y de estos vasos, hermanos, hay muchos, hermanos. Hay muchos. Vasos de deshonra, hay muchos en todos los lugares. En cualquier lugar hay vasos de deshonra, hermano. No, Señor, pero es que aquí no hay. Puede que lo haya, hermano. No, pero Señor, si mira, en mi iglesia es más bonita, allá no hay. Lo hay, hermanos. Lo hay también. Así que no son los vasos de deshonra. Pero hermanos, ¿quiénes son los vasos de honra? Como ya vimos, los vasos de honra son los cristianos, los verdaderos cristianos, los creyentes, los que han creído de verdad en el Señor, los que han tenido, los que tienen una fe genuina. Esos son los vasos de honra. Estos son los que agradan a Dios, hermanos.
Pero veamos unas características que tienen estos vasos que honran a Dios, hermanos, porque tienen que haber características. Ya vimos que los que deshonran solamente están aparentando, están jugando a ser cristianos. Pueden que estén activando, hermanos, pero su servicio es deshonroso delante de Dios. Puede que nos engañen, puede que engañemos a los demás, pero a Dios, hermanos, nadie lo puede engañar, ¿verdad? Pero veamos características de los vasos de honra. Versículo 21, allá donde empezamos en la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto, dice, para toda buena obra. La primera característica, hermanos, que vemos en aquellos vasos que son de honra delante del Señor, son aquellos que se limpian, hermanos. Aquellos que se limpian, y no me refiero, hermanos, a cuántos se bañaron hoy, ¿verdad? No me refiero a esto. No se refiere a esto, hermanos. Los verdaderos vasos de honra, hermanos, son aquellos que se limpian. Y limpiarse, hermanos, es el acto de apartarse de todas las cosas malas. Limpiarse, hermanos, es apartarse de las influencias negativas, de las influencias malas. Limpiarse, hermanos, es apartarse de todo aquello que le aparta de Dios, hermanos. Limpiarse tiene que ver, hermanos, con aquello de renunciar a todo lo que nos quita nuestro amor, nuestra pasión, nuestra fuerza y energía que le pertenecen a Dios. Limpiarse, hermanos, es dejar el pecado a un lado. Eso es limpiarse, hermanos. Mire qué dice el versículo 19 en la última parte. El versículo 19 dice: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Qué hacen, hermanos, los vasos que honran a Dios? ¿Qué hacen aquellos vasos que glorifican a Dios? Se apartan de toda iniquidad, hermanos. Obligatoriamente, es de carácter obligatorio que el vaso de honra se aparte de toda iniquidad. Se aparte de todo el pecado, hermanos. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Cuando a usted, hermanos, le llaman la atención en la congregación, cuando usted le exhortan, cuando usted lo amonestan por alguna conducta equivocada, por alguna conducta irreprobada que usted tuvo, cuando usted le llamen la atención, los hermanos se reúnan con usted y le digan: hermano, queremos conversar, hermano, usted está pasando esta situación, le exhortamos, le amonestamos que se aparte de esto. ¿Sabe qué es lo que buscan los hermanos? Que usted sea limpio. Y cuando usted se aparta, usted se limpia de todas estas cosas. Pero si usted no se enoja, si usted en lugar de obedecer, en lugar, hermanos, de poner atención a la amonestación, a la exhortación que le da, viene usted, se molesta, se disgusta, empieza a hablar de los hermanos que no le quieren, que no le aman, y usted se va de la congregación. ¿Sabe qué sucede, hermano? Eso no lo hacen los vasos de honra. Los vasos que honran a Dios reciben la palabra, reciben la instrucción y saben que es para su bien. Y se apartan del mal, hermanos, se apartan del pecado. Dejan aquella conducta, aquel estilo de vida, la dejan a un lado porque se quieren limpiar, se limpian porque quieren honrar a Dios. En Hechos capítulo 6, hermanos, versículo 3, cuando estaban buscando a hombres para que sirvieran a las mesas, mire, hermanos, uno de los requisitos que tenían que llenar aquellos hombres que iban a servir la comida, no que iban a predicar, no que iban a dirigir, no que iban a servir la comunión, no, hermanos, hombres que iban a servir la comida. Capítulo 6, versículo 3 dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones. ¿A quiénes? A 7 varones. ¿Cómo tienen que ser estos varones? A cualquiera, si es para la mesa. Búscate a cualquiera. ¿Cómo vamos a solucionar este problema? Bueno, busquen a cualquiera. Allá se pasó uno, venga si usted nos va a ayudar. Otro, venga si usted también nos va a ayudar.
dice aquí, a hombres de buen testimonio. Hombres de buen testimonio, porque es que es necesario, hermano, que los vasos de honra se limpien, sean limpios, hermano, estén limpios, sean personas ejemplares, sean personas, hermanos, quienes no tienen una doble vida, sean personas sinceras, honestas, con fe genuina. Hermanos, ¿a quiénes vamos a poner para servir? ¿A quiénes vamos a poner dentro del programa del mes? ¿A cualquier hermano que venga? No, hermanos. Hermanos que sean dignos, que se limpien, hermanos, que estén limpios. Busquen entre ustedes a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros, dice aquí, dijeron los apóstoles, vamos a seguir predicando y ellos van a servir la comida. Pero Señor, pero Pedro, solamente es para dar la comida. ¿Qué tantos requisitos para esto? Pero es que así tiene que ser, hermano. Así tiene que ser. Pero hermano, si es nada más para recoger la ofrenda. Pero hermano, si es únicamente para venir a limpiar acá, no importa, hermano. No importa. El hombre que va a servir a Dios tiene que limpiarse de toda maldad. Que leímos en el versículo 19, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Dios. Primera Timoteo capítulo 3, desde el 1 al 13. Aquí encontramos requisitos que tienen que tener los obispos, los pastores y los diáconos, que son los servidores. Si el apóstol Pablo, por inspiración de Dios, da requisitos, hermanos, entonces nosotros no podemos pasar por alto estas cosas, hermanos. Queremos servir al Señor, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Apartarnos de mal. Apartarnos de iniquidad, apartarnos, hermanos, de todas aquellas cosas malas. Mire solamente el capítulo 3, versículo 2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Miren, es necesario, no dice es opcional. ¿Qué dice el versículo ahí, hermanos? Es necesario. ¿Qué quiere decir, hermanos, necesario? Es obligatorio que el obispo sea irreprensible. O sea, que no estén hablando mal de él, sea irreprensible. Y el diácono, los servidores, versículo 8, los diáconos asimismo deben ser carácter obligatorio, honestos, deben ser honestos, deben ser sinceros, no deben de estar actuando, no necesitamos actores allá en el mundo hay muchos, hermanos. En la iglesia no necesitamos actores. Dice ahí, 3:8, pero los diáconos asimismo deben ser honestos. Y mira el versículo 10, y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Miren, hermanos, qué delicado. Los vasos que honran a Dios no son cualquier vaso, hermanos. Son los vasos que se limpian, que se apartan de toda iniquidad. Por lo tanto, hermanos, como dice también el apóstol Pablo, limpiémonos de toda contaminación en el temor de Dios, de carne, dice, y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Limpiémonos, dice el Pablo en Corintios, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Limpiémonos de todo eso. Limpiémonos. Esa es la primera característica de los vasos que honran a Dios, se limpian. Segunda característica, dice que también será santificado. Esto de santificar, hermanos, será santificado. Esta acción de santificar es lo que Dios hace, hermanos. Santificar en este contexto, hermanos, significa consagrar o apartar. Dios lo aparta, hermanos. Dios lo toma y lo aparta porque ve que usted está limpio, porque usted se limpia, porque usted es un cristiano genuino, usted es un cristiano sincero. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios viene, lo aparta, lo selecciona y lo aparta.
a usted. Dios lo prepara. Dios viene, hermanos, y lo selecciona de un grupo y lo lleva para que usted pueda servirle, hermano. En Hechos 9:15, en Hechos capítulo 9, versículo 15, cuando Saulo, hermanos, vio al Señor Jesucristo, Dios le habló a un hombre llamado, Dios le habló a un hombre llamado Ananías en Hechos 19:15 y le dice a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este. ¿A quién se refería al Señor? Al apóstol Pablo. Pablo me es un instrumento escogido. Dios, hermanos, lo seleccionó. Dios lo apartó. Dios lo sacó de un grupo y lo seleccionó para desempeñar una labor específica. Por lo tanto, hermanos, los vasos de honra no solamente se limpian, sino que Dios, hermanos, los aparta, los consagra para que sean útiles. Como dice la tercera característica, son útiles para Dios. Qué gran privilegio saber, hermanos, que somos de utilidad para Dios. Algunos en la escuela, hermanos, los niños están en la escuela, están en el salón y el profesor o la maestra, el maestro viene y le dice: fulanito, quiero pedirte que por favor me ayudes a ver el orden del salón. A ver el orden del salón. ¿Sabe, hermanos? Hay muchos niños que cuando llegan a la casa se sienten como orgullosos y dicen: me tomaron en cuenta para algo allá en el salón, la maestra, el maestro. Fui útil y se sienten bien, hermanos, se sienten bien. Imagínense si esta es la reacción de un niño con un maestro, con una maestra, el sentirse útil para hacer algo. ¿Cómo nos deberíamos de sentir nosotros el que Dios nos considere útiles, hermanos? Es un gran privilegio, hermanos, ser útiles para Dios, hermanos. Saber que podemos servir al Señor, sabemos que podemos colaborar en el reino de Dios y que Dios nos considera a nosotros útiles, hermanos. Pero por otro lado, hermanos, cuando alguien le dice: no, usted quédese allá. ¿Por qué, hermanos, sería esa respuesta? Usted quédese allá. No es útil. ¿Qué sería lo contrario a útil, hermano? Usted no lo puede hacer. Usted es inútil. Usted no es capaz de hacer. Qué triste, hermano. Qué mal se siente uno. Pero que alguien nos diga: venga, usted sí me va a ayudar. Usted sí puede hacerlo. Yo creo que usted sí puede. Y esto, hermanos, no lo dice cualquier persona. Esto lo dice Dios. Somos útiles en las manos del Señor. Un gran privilegio, hermanos, el que nosotros tenemos si somos vasos de oro. La cuarta característica, hermanos, es: el vaso de honra está dispuesto para toda buena obra. Siempre está a la disposición, hermano. El vaso de honra no dice: déjeme para ver si me da tiempo, si me acuerdo. El vaso de honra dice: ¿cómo no, hermano? Vamos a hacerlo. Tengo mis compromisos, tengo mis asuntos, pero para el Señor siempre hay espacio. Para Dios siempre hay lugar. Para Dios siempre hay tiempo. Siempre están dispuestos para toda buena obra. Otra vez yo no, pero sí, porque siempre solo a mí me toca, solo a mí me buscan. Considérese útil. Y lo otro, si usted es un vaso de honra, usted va a estar dispuesto para todo lo que sea necesario dentro de la congregación. Veamos dos pasajes en Tito, capítulo 3, versículo 8. Tito 3:8 dice: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios, miren, para que los que creen en Dios, ¿cree usted en Dios? Para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras.
Si nosotros hemos creído verdaderamente en Dios, hermanos, si nosotros somos de aquellos que tienen una fe genuina, debemos de ocuparnos en buenas obras, hermanos. ¿Está usted dispuesto? ¿Estamos dispuestos, hermanos, para lo que se necesite dentro de la congregación? Los vasos de honra están dispuestos. Si usted no está dispuesto para el trabajo, para la obra, para las necesidades que hay y se requiera de su servicio, se requiera de su apoyo, se requiera de su fuerza, de su esfuerzo, y usted no está dispuesto para las buenas obras, entonces tiene que preguntarse, ¿soy un vaso de honra o no? ¿verdad? Porque es necesario, hermanos, que los que han creído se ocupen en buenas obras. Capítulo 2, versículo 14, allí mismo. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. El pueblo de Dios, hermanos, es un pueblo celoso por hacer buenas obras, hermanos. Siempre está a la disposición, siempre está el deseo, hermanos, de estar involucrado. Hermanos, ¿qué hay que hacer? Hermanos, ¿qué necesidad hay? Hermanos, ¿en qué puedo aportar? Hermanos, ¿a dónde hay que ir? ¿A qué hora, hermanos, es la salida? ¿A qué hora, hermanos, tenemos que reunirnos? Hermanos, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos lo otro, hermanos? Hermanos, yo propongo que hagamos esto. Ese es un vaso útil al Señor, hermanos, y un vaso que está dispuesto para el servicio, para honrar al Señor, hermanos. Pero qué contrario, hermanos, es que cuando hermanos, vamos a salir a tal hora, hermanos, muy temprano, hermanos, ¿por qué no salimos más tarde? Hermanos, vamos a tener culto en la tarde, hermanos, ¿qué hora? A las 7, hermanos, muy tarde, hermanos, ¿por qué no se hace más temprano, hermanos? Para todo hay pero, hermanos. Hermanos, vamos a reunirnos para ir a predicar, para ir a evangelizar, hermanos, que el sol está muy fuerte, demasiado sol. Hermanos, ¿a dónde vamos a ir a predicar, a evangelizar? Vamos a ir a tal, hermano, otra vez, siempre al mismo. ¿Cuántas veces hemos ido allí, hermanos? Los vasos de honra, hermanos, están dispuestos para todo, hermanos, para todo. Y por último, hermanos, los vasos de honra, hermanos, esto vamos a leerlo en segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Los vasos de honra, hermanos, reconocen que la habilidad, reconocen que el poder, reconocen que la sabiduría es de Dios. Los vasos de barro, hermanos, no se echan flores a sí mismos, hermanos. Los vasos de barro, hermanos, reconocen que quien hace el trabajo es Dios, hermanos. Los vasos de barro reconocen que cuando le dicen, hermano, qué bonito eligió, es Dios el que le usó, hermano. Los vasos de barro es aquel que cuando dice, hermano, qué excelente predicación, reconoce que fue Dios el que lo usó. Los vasos de barro, hermano, cuando le felicitan, hermana, qué bonito que quedó el trabajo que usted hizo, qué limpio está, reconocen que es Dios, hermanos, y no nosotros, hermanos. Dice acá una versión que tengo escrita acá. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 7 dice en esta versión: tenemos este tesoro en vasijas de barro. Estas vasijas de barro somos nosotros. Y cuando el apóstol Pablo utiliza el ejemplo de que nosotros somos vasijas de barro, lo que está tratando de decir no es que seamos viles, que lo hace, hermanos, en el sentido de lo frágiles que somos nosotros y de lo débil que somos nosotros. Deje caer usted una vasija de barro, ¿qué va a pasar con esa vasija, hermano? Se refiere a la debilidad del ser humano.
Y dice, tenemos este tesoro en vasos de barro, en vasos frágiles, para demostrar que este extraordinario poder que obra en nuestra vida no viene de nosotros, sino que el poder de ¿quién es, hermanos? De Dios. Por eso todas las cosas que usted hace y que honran y glorifican a Dios, hermanos, no es porque usted haya sido tan bueno, sino ¿sabe por qué es, hermanos? Porque Dios le ha utilizado a usted, hermanos. Y lo que Dios, hermanos, hace con los vasos débiles y fuertes, hermanos, son cosas extraordinarias, porque no se trata de mi poder, no se trata de mi sabiduría, no se trata de mi conocimiento, se trata, hermanos, del poder de Dios, hermanos. De eso se trata. Entonces los vasos de honra reconocen que no es uno, sino que es Dios el que hace la obra. Para concluir, las características de los vasos de barro es que estos se limpian, se apartan de toda iniquidad, hermanos, están dispuestos a renunciar a toda impiedad. Estos son los vasos de barro, se limpian. Los vasos de barro, hermanos, son apartados y consagrados por el Señor. Los vasos de barro, hermanos, son útiles en las manos del Señor. Los vasos de barro están dispuestos para toda buena obra. Y por último, los vasos de barro reconocen que el trabajo extraordinario que se hace no es por su poder, no es por su conocimiento, sino que es por el poder extraordinario de Dios, hermanos. Estos son los vasos de oro. Recuerde que ambos vasos, hermanos, están en la casa, en la misma casa. En la misma casa estaban los vasos de honra y los vasos de deshonra. Recuerde eso, en la misma casa. Por lo tanto, hermanos, en el mismo lugar, en este mismo lugar, hermanos, puede que haya vasos de honra, pero también vasos de deshonra. Pero la pregunta sería, ¿qué clase de vaso es usted? ¿Qué clase de vaso soy yo? Hay alguien que cree que su apariencia de piedad dentro de la congregación engaña a los hermanos. Puede que lo note, pero a Dios no le engaña, pero la Biblia dice límpiese de toda iniquidad. Deje eso para que venga a ser un vaso de honra, para que venga a ser un vaso, hermanos, de gloria para Dios. Es el llamado que Dios nos da. Renunciemos a toda impiedad. De esta manera Dios puede transformar nuestra vida de un vaso de deshonra a un vaso de honra. ¿Qué clase de vaso es usted? Acompáñame en cada paso de mi vida, en cada decisión tu mano me guiará. Te adoraré porque sé que estás aquí.